Vamos a hablar hoy de las redes sociales y celular. Y los invito a que hagamos un ejercicio. Vamos a apagar el celular. Nada de vibración, nada de nada. Vamos a apagarlo, vamos a desconectarnos por un momento. Porque vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a ver que a través de esto no va a ser. Pueden ser armas de destrucción masiva o armas de evangelización masiva, dependiendo del uso que nosotros le demos. Armas de destrucción masiva o armas de evangelización masiva. Masivo, ¿qué quiere decir? Grande, enorme. Cuando nosotros vemos lo que hizo la bomba nuclear que lanzó el presidente de Norcorea, cuando nosotros vemos lo que hizo la bomba atómica, fueron cosas inmensas. Ya dejó de matarse un soldado con una bala y mataban millones. Resulta que en cada gobierno democrático hay 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero está demostrado que el periodismo, los periódicos, son el 4º poder. Porque a través de los medios de comunicación se puede exaltar a alguien, pero también se puede destruir a alguien. Vemos cómo en los noticieros han mostrado casos. Recuerdo uno de una joven que terminó discutiendo con un policía de tránsito en Medellín. Y mientras ella discutía y ella decía, usted no sabe quién soy yo, una palabra muy famosa en toda Colombia que muchos usan cuando tienen rabia y quieren humillar a alguien. Usted no sabe quién soy yo, para decir que es importante. Y esta desafortunada mujer se le abrió la blusa y en esa discusión que tenía con el tránsito la grabaron y demoraron muchísimo tiempo dándole en los periódicos. Tanto así que de la universidad de la muchacha mandaron una carta diciendo que ya la dejaran quieta, que había cometido un error como cualquiera, que simplemente discutió con un policía de tránsito. Y la muchacha salía en las redes sociales, la muchacha salía en el noticiero del mediodía, de la mañana. Y vemos cómo, si nos ponemos a pensar en la situación de ella, bueno, se exaltó, discutió con un policía, pero hasta dónde llega su honra, la mostraron con el pecho abierto. Y es fácil en las redes sociales que nos pasen algo. Cierto día me pasaron un WhatsApp: esta niña se perdió en Madrid, vamos a buscarla, está perdida. Y yo dije, no la voy a mandar, que tal que sea mentira. Después apareció que era en Madrid, España, y pensaban que era en el pueblo de Madrid de aquí. Entonces, otras veces han mandado, este tipo es un violador, este tipo es un ladrón, pásenlo a las redes sociales para que estemos atentos. Y yo me he hecho la pregunta, ¿y si de pronto lo hace alguien que le tiene rabia a esa persona? Si de pronto no es alguien que de pronto ha cometido un crimen, sino que simplemente alguien que le tiene rabia sabe que se puede manipular a los medios masivos de comunicación y resulta que entonces nosotros, como unas ovejas que no sabemos qué hacer, entonces comenzamos a pasar redes sociales y terminamos dañando la honra de una persona. Entonces tenemos que tener cuidado en las redes sociales. ¿Y por qué nosotros tenemos que cuidarnos si esto es una iglesia? Porque es que las redes sociales ya forman parte de la iglesia. Las redes sociales ya forman parte de nuestra vida. Ya yo no puedo decir, yo soy cristiano, pero mi celular no es cristiano. O mi celular es cristiano porque yo soy cristiano. Todo está integrado. Hay algo que se llama integración y más adelante vamos a hablar qué es integración. Lo importante es que tenemos que entender que la palabra del Señor tiene que ser predicada. Nosotros no podemos quedarnos callados. Cada día venimos hablando, en cada reunión, el sábado hablábamos en el ayuno, de que somos sacerdotes y el sacerdote no es solamente en la casa, el sacerdote no es solamente en la iglesia, el sacerdote también es en la calle, porque somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Vamos a anunciar, pero no solamente aquí, no solamente en la casa, en todas partes tenemos que anunciarlo. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra. Vamos a hablar de la Reina Valera 60. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. O sea que a todas las personas tenemos que decirle, no con lo que yo piense, sino con lo que dice la palabra del Señor. Oye, ven acá. Volviste a caer en el ron. Si la palabra del Señor dice que no tomes, que el que estás haciendo las cosas de Dios y ahora te estás devolviendo al mundo. Tenías un buen testimonio, estás haciéndolo, te veo andando con alguien que no te conviene.
con paciencia y con doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra de Dios. Yo no puedo corregir a alguien, mira, es que yo pienso esto. ¿Y tú cómo sabes eso? No, porque es que a mí mi abuela me contó algo. Mi papá en mi familia se hace así. No, es como diga la palabra del Señor. Pero cuando exhortemos lo hagamos con paciencia. De la misma forma que yo le hablo a ustedes, no es la misma forma en la que el militar le va a hablar al subordinado. ¿Por qué? Porque él le va a decir, el capitán le va a decir al otro, usted, 30 de pecho. ¿Por qué? Porque es que me da la gana. Yo no les puedo hablar a ustedes así, porque ustedes quien los convence es la palabra del Señor. Entonces yo no los puedo corregir a ustedes y hacer lo que yo piense porque ustedes tienen que hacer esto. Porque es la palabra la que a ustedes los va a convencer. Y a mí me tiene que convencer también. Redarguye, reprende, exhorta. Si hay que hacer una exhortación, paciencia y amor, doctrina. Si yo pienso que tengo que dar una palabra en una situación que no me va a pasar nada, está bien, lo puedo hacer. Pero si yo pienso que me va a pasar algo, también lo tengo que hacer. Si yo pienso que es en horario hábil, yo puedo dar una palabra. Pero si yo pienso que es horario no hábil, también lo tengo que dar. Si alguien, un hermano, está pasando por un problema y me llama a las 2 de la mañana, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Yo no atiendo a esta hora. Tienes que llamar en un horario hábil. Que es que tengo una situación, no sé qué hacer. Estoy pensando en ahorcarme, Dios me guarde a mí. Estoy pensando en algo. No, ¿sabes qué? Piensa eso de 7 en adelante, porque es que ahora no puedo. No tengo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Yo no le puedo decir al que tiene un problema, no vengas ahora. Ve después. ¿Por qué? Porque yo no sé si hay un después para esa persona. Yo no sé si la última persona que Dios va a poner en el camino de esa persona para cambiar eso. Yo no sé si esa persona que está pensando en suicidarse. Yo no sé si esa persona que está pensando en matar a otro, porque de pronto se enteró que la esposa le fue infiel, porque de pronto le pasó que abusaron de su hijo, de su hija, está esperando un consejo de parte de nosotros. Y aquí el Señor nos dice a tiempo y fuera de tiempo. Para el Señor no hay tiempo, para el Señor no hay horario hábil. ¿Por qué? Porque Dios todo el tiempo está atento de nuestras vidas. Y entonces de la misma forma nosotros tenemos que trabajar para el Señor a tiempo completo. Como dice una hermana que trabaja en una empresa 24/7 porque todo el tiempo está disponible. Nosotros somos así. Pero les voy a leer una traducción que también me gustó. La traducción en lenguaje actual. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígelo y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Entonces el Señor nos está diciendo que no hay límites para llevar su palabra. Entonces, si yo puedo compartir esa palabra del Señor 5 minutos que me encuentro a alguien, pero en todo el día yo estoy con el celular. En todo momento el celular está pegado en nuestra mano. En todo momento yo estoy conectado a las redes sociales. Entonces en todo momento yo tengo que anunciar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Todo cristiano en todo momento tiene que hacer eso. Mateo 28:19, la gran comisión. ¿Qué dice la palabra del Señor en la gran comisión? Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Id a todas las naciones. Ojalá pudiéramos viajar y ir a todas las naciones. Ojalá nosotros pudiéramos ir a China, a Estados Unidos, a todas partes a anunciar eso. Yo no puedo llegar allá. De pronto, si Dios nos permite, podemos ir a un viaje a Estados Unidos. De pronto a San Andrés Isla, bueno, que es Colombia. De pronto a Panamá, alguna parte. Pero no puedo ir a todas las naciones. Yo no puedo llegar. Pero mi predicación, mi palabra puede llegar a través de las redes sociales. Si yo publico en el Facebook cosas de Dios, de pronto alguien lo va a seguir. De pronto ese le da me gusta y otro lo va a seguir. Y si yo estoy diciendo yo tuve un problema, pero mi Dios es más grande que ese problema. Yo tuve una situación económica y yo no podía salir, pero Dios me ayudó a salir de esa situación. Alguien va a ver eso y lo va a compartir y eso va a ser una cadena que se va regando. Pero también pasa como una cadena, lo que hacen los jovencitos, le toman una foto a una joven descuidada y entonces vienen y la montan ahí, eso se riega enseguida y la pobre muchacha queda desprestigiada. Otra cosa que hacen, la gente inocentemente pone en las redes sociales y el que lo hace en una red social es porque también quiere que lo vean. Entonces le quitan la cabeza, se la ponen en un cuerpo de una mujer desnuda y así pasó recientemente. Publicaron a una mujer como si fuera una porno
una prepago, una prostituta. Entonces, ¿qué hace? Que la muchacha no tiene que ver. Pero como ella montó su foto para que todos la vieran linda y maquillada, le cogieron eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que cuidarnos de eso. Y de la misma forma que esta muchacha le dañan grandemente su vida, nosotros con una palabra del Señor también podemos impactar a muchas personas. Que otra persona vea, a mí me pasó eso, mira lo que le pasó al hermano. Es estimulante cuando uno lee un testimonio de alguien que dice, yo superé esto, mi familia, la adicción, una cosa a la otra. Entonces, tenemos que entender, Mateo 4:19, ¿cómo comenzó el Evangelio? Evangelio quiere decir buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y Jesucristo nuestro Señor dice, anuncien las buenas nuevas. Den las buenas noticias ¿de qué? De que ha venido libertad al cautivo, vista a los ciegos, los sordos oyen, los enfermos sanados, los endemoniados son liberados. Vino a abrir las puertas de aquellos que están presos, a anunciar el año del Señor. Entonces Él, Jesucristo nuestro Señor, dice, el título del capítulo dice, Jesús inicia su ministerio. Hasta ese momento nadie sabía de Jesucristo como Mesías, sí como el vecino, sí como el hijo de María y José. Pero en ese momento Él viene caminando y encuentra a Pedro, y encuentra a su hermano Andrés y les dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Está diciéndole, yo necesito esa red que ustedes tienen, pero vamos a pescar personas. Ellos vienen y lo siguen, le creyeron. Viene y se encuentra con dos hermanos más. Se encuentra a Jacobo y Juan y también los llama, y ya no son dos, ya son cuatro. Y ya vienen caminando con él. Y resulta que así comenzó, dice la Biblia, recorrieron toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y su fama, dice, se difundió por toda Siria. Le seguía mucha gente de Galilea, Decápolis. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que nuestro Señor, dice Lucas 16:10, comenzó llamando a dos personas, a Simón Pedro y llamó a Andrés, y les dice, síganme, y después llama a dos más, y llama a dos más, y llama a dos más. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Comenzó a difundirse el Evangelio. En estos tiempos el Evangelio nosotros también lo vamos a hacer así. A todo el que nosotros conozcamos tenemos que decirle, ya tú aceptaste a Jesucristo. Te veo alegre, tú ya aceptaste a Jesucristo. Te veo triste, tienes un problema, aceptaste a Jesucristo. Tenemos que compartir, el Evangelio se va a ir regando. Hay una expresión en las iglesias. Hoy, el domingo que viene, venimos de traje a alguien, traje a un invitado. Y se va a regar de uno en uno. Pero la forma en que nosotros vamos a llegar a las naciones es a través de las redes sociales. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, estas mujeres van allá y se les presenta un ángel y les dice, ya el que ustedes buscan no está aquí. ¿Por qué lo buscan aquí? Ya él está allá. Anuncien eso. Estas mujeres salen. Después viene el Señor y se le aparece en Lucas 16:10 a María Magdalena, de la que había echado demonios. Y se le aparece y ella va y le cuenta a las personas. Entonces viene y le cuenta a María Magdalena. Y María Magdalena sale a contarle algo. En el camino van varios apóstoles y él se les aparece también. Y les dice a ellos, aquí estoy yo, cuenten a los demás. Y el Evangelio comienza a crecer. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que hacer eso. De persona en persona, pero en las redes sociales vamos a tocar a muchísimas personas. Hay un problema. Las redes sociales han demorado en llegar a las iglesias para evangelizar. Pero los medios de comunicación sí han estado al servicio del diablo mucho tiempo. Los periódicos, la televisión, el cine. ¿Cuáles son las películas que más impactan y que la gente más habla? 50 sombras de Grey. ¿Por qué? Porque son pornos, porque son eróticas, porque son todas esas cosas. Y la gente corre a ver esas películas. Y eso lo sé porque eso lo muestran en anuncios, lo muestran en cine. Y la gente va por el erotismo, o la gente va por la película de violencia. Ayer pasé por un sitio y hay un juego famosísimo, God of War, Dios de la guerra. Entonces esos son los juegos que le gustan a los jóvenes. Ya a los jóvenes no les gustan jugar en un videojuego donde hay una carrera. No, tenemos que matar. Entonces, ¿por qué las iglesias no han querido evangelizar o han demorado para evangelizar? Porque la han satanizado. ¿Por qué? Porque en muchas partes decía, salir en televisión, no, eso es ser vanidoso. No,
Porque es que resulta que me voy a mostrar yo y tengo que mostrar al Señor. Pero ¿cómo vamos a llegar a las personas? ¿Cómo vamos a llegar al que está allá en un pueblo que ya tiene un televisor y una señal de televisión? Ahora que hay internet gratis en muchos pueblos. Las iglesias, los pastores antiguos satanizaban los medios de comunicación. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Es como si nosotros satanizáramos un cuchillo. En mi casa yo no acepto cuchillos, podría decir alguien, porque es que con eso matan a las personas. Pero ese es el mal uso que le dan al cuchillo. Pero si alguien coge un cuchillo y va a comer, tiene que cortar la carne con un cuchillo, tiene que cortar una manzana, tiene que separar el arroz, tiene que echárselo encima al tenedor. Eso es un buen uso del cuchillo. Tiene que cortar algo. Pero nosotros no podemos decir que con un cuchillo mataron a alguien. Pasa lo contrario. Mucha gente le rinde adoración a la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz no lo hizo sino Cristo. Pero le pusieron una corona de espinas y la gente no adora esa corona de espinas. Entonces nosotros no podemos quedarnos en las ramas. El problema no es el cuchillo, es el mal uso. El problema no son las redes sociales, es el mal uso de las redes sociales. El problema no es el celular, el problema es el uso que se le da al celular. Entonces, ¿qué hacen muchas personas en las redes sociales? Transmiten violencia, transmiten sexo. Frecuentemente uno abre el Facebook y entonces muestran a dos tipos en moto por una carrera terminaron dándose golpes. Eso es lo que muestran en las redes sociales. Muestran a un hombre que salió de discusión en otro por un accidente de tránsito. Cualquier cosa, dos personas discutiendo en un centro comercial se dan golpes. Eso lo muestran. ¿Para qué muestran eso? Para generar violencia. Porque es que en este momento está demostrado que todo el que coge una red social para ganar fama es porque tiene una baja autoestima. Y quiere publicar algo lo más espectacular para que me gusta. Y entre más me gusta la persona dice, yo hice algo bueno, mira todo lo que estoy haciendo. Entonces, entre más me gusta la persona sube su autoestima. Entonces, el problema no está en lo que Facebook me pueda decir a mí en me gusta, sino que yo esté bien delante de Dios y sea Dios el que me diga siervo fiel. Siervo fiel en lo poco, me eres fiel en lo mucho te pondré. Entonces, eso es lo que está pasando con las redes sociales. Violencia, sexo, inmoralidad sexual, idolatría. Ellas tienen que usarse para llevar el evangelio de Cristo. Las redes sociales no tienen que usarse para fomentar violencia, sino para buscar a Dios. Entonces, las personas piensan que, no, pero es que eso fue una cosita que yo publiqué un momento. No sé si ustedes vieron la noticia esta semana, que en cuestiones de política, alguien comenzó a decir, ese político, ese aspirante a la presidencia es un canalla. ¿Cuánta falta nos hace este paramilitar que cayó a otras personas? Él lo dijo manifestando con rabia su opinión. Ahora tiene que asumir las consecuencias de eso, porque en Colombia ya declararon que las redes sociales tienen validez el acoso y el chantaje para efectos de castigo. Es un acto punible. Si yo me pongo a hablar mal de alguien, esa persona me denuncia por calumnia y eso da para cárcel y eso da para sanción. O sea que yo simplemente no puedo decir, es que yo simplemente quise publicar algo. Me pasaron una publicación donde toda persona tiene derecho a expresar su inconformidad con un servicio público o con un servicio de salud. Y una persona, unos papás, pensaron que la atención que le estaban dando a su hijo no era la adecuada y comenzaron a publicar del médico en las redes sociales, a difamar al médico, a decir que el médico era esto y era lo otro. Como lo llevaron y lo llamaron y demostraron que eso era mentira, que la negligencia había sido de los padres, que ellos actuaron como ha debido ser, que el niño no se murió porque la mamá era quien quería que la atendieran primero que los demás, los pusieron a ofrecer, porque las disculpas no se piden, se ofrecen, a ofrecer disculpas públicas. Entonces, ahí sí da risa ver a ella y ver al esposo diciendo, sí, yo pido perdón porque yo sé que no fue lo más adecuado, yo quiero que me perdonen, pero quiero que entiendan, pero sé que no es la manera. La palabra del Señor dice, si tú vas a hacer una casa, primero calcula los gastos, no sea que te quedes por la mitad y los demás se burlen de ti porque quedó así. Cuando nosotros publiquemos algo en las redes sociales, miremos bien lo que estamos haciendo, porque en ese momento yo pienso, nadie me está viendo, estoy en mi casa, yo voy a poner que sí, yo voy a poner que ese tipo es tal cosa. Cuando nosotros usamos las redes sociales es peor que si yo me monto en una tarima y comienzo a decir es que fulano de tal me cae mal y es que yo lo vi andando en malas cosas. Yo pienso que pocas personas se atreverían a eso.
a decir, es que yo creo que él está haciendo tal cosa porque yo lo vi, yo creo que es él. Nadie en una tarima se atrevería a decir algo sin tener una seguridad. Pero en las redes sociales muchas veces escribimos cosas y van a llegar más que en una tarima, pueden llegar a miles de personas y nos podemos meter en un lío. Entonces, Segunda de Crónicas 16:9 dice, el ojo de Jehová contempla toda la tierra. La gente dice, nadie me está viendo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué está diciendo eso? Que no hay ni un pedacito donde Dios no vea. Entonces nosotros podemos decir, yo voy a escribir mal de esta persona, pero Dios no me ve, porque Él no se va a meter en mi celular. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que ninguna parte de la tierra quedará sin que Dios la esté viendo. Todo lo ve el Señor. Ahora, ¿qué es lo importante siempre en la vida de toda persona que busca a Dios, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Lo más importante es la comunión con Dios. En cualquier lugar que estemos, lo más importante es la comunión con Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a esa comunión? Estar en comunión con Dios es como cuando uno tiene el celular y lo tiene en carga máxima. Estoy listo para hablar. Pero cuando no buscamos a Dios y queremos llamarlo en un momento de emergencia, no hay carga de celular, no hay señal de Wi-Fi, me quedé sin nada. Cuando nosotros buscamos a Dios, estamos en sintonía con Dios. Dios está atento a los que le hablan. Dios escucha nuestra oración. Hace un rato usaba un término integración. ¿Qué es integración? Cuando nosotros un paciente tiene una hernia y queremos corregir una hernia, está demostrado que la hernia es un defecto congénito. Se dañaron los tejidos, una camisa vieja se rompió, yo remiendo eso y se va a romper más. Hay que poner un parche como el que el chavo tenía en el suéter. Siempre recuerdo ese parche cuando le doy la explicación a los pacientes. Se rompió la camisa, vamos a poner un parche porque el remiendo no sirve. Cuando nosotros ponemos una malla, que es ese remiendo, esa malla, ¿qué va a hacer? Esa malla va a hacer que el cuerpo se pegue, que el cuerpo comience a usar la malla como un esqueleto y comienza a producir como carne alrededor. Y termina ese tejido que se forma fundiéndose con los tejidos antiguos y terminan reforzando eso. Eso se llama integración. Hace poco tuve que quitarle una malla a un paciente que alguien operó y no hubo integración. Y si no hay integración, se desprende, se inflama, produce un proceso crónico botando pus, porque el organismo rechaza eso. Cuando hay integración quiere decir que todo queda bien amoldado y queda mejor. Ese término integración Dios me lo muestra con las redes sociales en este momento. No solo las redes sociales, no solo el celular, sino todos los inventos que el hombre ha venido haciendo han sido integrados a la vida del ser humano. Por ejemplo, la luz eléctrica o la corriente eléctrica. Para mí sería difícil pensar en vivir sin luz. En una época donde con mi papá fuimos a hacer el año rural a un pueblo, no había luz. A las 6 de la tarde perdían la planta y a las 12 la apagaban. Y yo que siempre he dado vueltas para dormir, me quedaba despierto. ¿Y ahora qué hago sin luz? Entonces, gracias a esto tenemos televisión, celulares, cámaras, el microondas, el abanico, ahí se da calor, el aire acondicionado, el agua potable. El apóstol Pablo dice que aprendamos a vivir en todo. Pero en estos tiempos para nosotros, pensar que vamos a vivir sin luz eléctrica, pensar que tenemos que bañarnos tirando un balde de un pozo como nos tocó a nosotros en un pueblo cuando vivíamos allá, es muy difícil. ¿Por qué? Porque todo eso se ha integrado en nuestra vida. Y eso, no todo es malo. Antes, para llegar a un pueblo había que irse a pie y el que tenía caballo se iba a caballo, pero eran viajes que demoraban. Por eso cuando nuestro Señor se le apareció a los apóstoles, ellos iban caminando de un pueblo, iban camino a Emaús. Generalmente los pueblos los hacen a una distancia de 10 a 15 kilómetros, que es el promedio de lo que alguien podía recorrer en 2 días. Y esa es la distancia similar que hay entre San Juan, entre San Jacinto, entre el Carmen. Son distancias similares para que las personas a pie pudieran recorrer esa distancia en determinado tiempo. Entonces, ahora la moto hace que todo sea más fácil. Volvernos a pie para tener que ir a un pueblo es muy difícil porque todo se ha integrado. ¿Qué es lo que el hombre tiene que aprender a hacer? Aprender a que eso lo dirija a Dios y no lo desvíe de Dios. Es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que ahora cualquier persona está en contacto. Cualquier paciente que uno atiende, un viejito que viene de un pueblo, ya tiene WhatsApp y ya habla con la familia.
Antes era impensable, un celular, ¿eso qué era? ¿Cómo se mandaban los mensajes antiguamente? Primero, señales de humo. Ustedes recuerdan las películas de vaqueros. Una señal que estaba por allá veía un humo y dependiendo de cuánto demorara en salir una parte de humo, así más o menos era el mensaje. Después se comenzaron a usar las palomas mensajeras. Tenían que llevar un mensaje. Después se usaban caballos, la diligencia. Después pasamos a los barcos, pero en barcos una carta demoraba meses. Telégrafo, trenes. Mientras antes una carta demoraba meses en llegar de aquí a Estados Unidos, uno habla por WhatsApp y si el mensaje demora 2 minutos porque la señal está mala, decimos está lento. Si el mensaje sí demora y demora 2 minutos. Antes yo mandaba en una carta y demoraba meses. Entonces podemos ver cómo todo esto ha ido cambiando. Entonces, computador, celular, nos permiten comunicarnos con el exterior, pero no nos permiten comunicarnos con nuestro interior. Y es lo que las personas han querido cambiar. Comunicarse con Dios a través del celular. Muéstrame la imagen. Estábamos viendo ahora. Entonces vemos cómo en las iglesias, que son sitios donde hay que tener gran reverencia a Dios, aún en las iglesias se están usando celulares y redes sociales. Este es un pastor que dice que tiene línea directa con Jesús. Y en pleno servicio comienza a hablar por el celular y mientras está ministrando, él está diciendo, un momento que voy a llamar al Señor Jesucristo. Y entonces hay muchas imágenes más donde él, en pleno servicio, dice, espérenme, voy a hablar a ver qué me dice el Señor. Sí, sí, el Señor les manda a decir esto. Muéstranos otra imagen de esa. Alguien también con el celular en la mano, otra más. Esto, pararon ese servicio, ponme otra. También vemos estas imágenes en las que hay personas en pleno servicio dicen, me voy a comunicar con el Señor. ¿Usted quiere comunicarse con el Señor directamente? Le voy a dar el número de teléfono. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Nosotros hablamos y el Señor enseguida nos va a responder. No necesito un plan prepago, no necesito un plan pospago. No necesito decirle al Señor, está ocupado. Porque el Señor enseguida, cuando habló Daniel, el ángel le dijo, desde el momento en que oraste, el Señor escuchó tu oración. Que la respuesta se ha demorado porque hay una guerra espiritual. Pero el mismo momento en que tú oraste, el Señor respondió tu oración. Entonces, muéstranos otra imagen. Hay ciertas reflexiones, otra más, que muestran en las redes sociales, en las cuales muestran como si el enemigo hubiera idiotizado a muchas personas. Y nosotros vemos que en las reuniones ya las personas no se miran de frente. Es más, muestran que hay personas que están en la misma casa y se mandan mensajes de texto. ¿Dónde estás? No te encuentro. Tráeme tal cosa. Mira, y a veces están en la mesa. Es raro un restaurante que tenga wifi donde la gente se esté mirando y hablando de frente. El único restaurante o el único sitio donde la gente habla de frente es donde no hay wifi y se quedaron sin plan de datos. Pero mientras hay plan de datos, no quieren hablar con el que está enfrente, sino con el que está en otra parte. Pero cuando se encuentra con aquel, no hablan con aquel, sino con el otro. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una adicción. Recuerdo que eso se llama, en inglés tiene un término que es nomofobia, nomorphonfobia, fobia a los celulares, fobia, temor a la pérdida del celular. Imagínense ustedes, recuerden si por un momento el celular se les ha quedado. En pleno servicio la gente que hace, está con el celular. Hay un problema con el celular, la gente dice, no, lo voy a poner en vibración. ¿Para qué? Para yo no escuchar el sonido. Y resulta que estamos en plena prédica y comienza a vibrar el celular. Comienza a vibrar el celular. ¿Y qué es lo primero que uno dice? Es algo importante, eso es de la casa. Mínimo hay una tragedia en la casa y me están necesitando. Y la prédica sí está larga, falta media hora. Y resulta que el teléfono vibrando. Entonces, ¿qué dicen? Estoy mal, voy para el baño y salen corriendo al baño. Y cuando abren el celular, recuerde que se atrasó en la cuota del banco. Entonces, ¿qué pasó? Perdió la conexión con Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que disponer el momento que mientras nosotros estamos aquí, estamos en la presencia de Dios. Y Dios va a resolver cualquier problema que tengamos. Algo que me enseñó una amiga y me gustaría aplicarlo para mi vida. Ella me dice, vea, ella se duerme bien temprano. 8:30 está trasnochada, ella es de un pueblo y le gusta dormir muy temprano. Y ella me dice, yo cuando voy a dormir apago el celular. Y ella es de Pinillo. Y yo le digo, ay, si te llaman por una emergencia. Ajá, pero si están en Pinillo, yo no puedo ayudarlos a esa hora ni puedo resolver el problema.
Yo me levanto en la mañana y lo prendo y a esa hora es que yo lo puedo ayudar, pero en la noche yo no voy a ayudar a nadie. Así que yo lo apago y duerme tranquila sus noches. Entonces nosotros estamos pendientes con ese botón que termina diciendo llegó un mensaje. Y si usted forma parte de uno o de 10 grupos, porque toda persona que uno conoce lo mete en un grupo. Entonces en el hospital estamos en el grupo de urgencia, de pediatría, de medicina interna, de no sé qué, y cada uno está mandando mensajes. Si yo pusiera esos mensajes a que me avisaran que estuviera entrando, estaría pendiente y ahora que llegó, mínimo es una emergencia. Obviamente si no estoy de turno yo no tengo por qué responder eso, pero ese mensaje distrae. Entonces, ¿qué hago? Lo borro. Al día siguiente alguien me responde, ¿estás en el hospital? Y yo le digo, sí, pero ya le respondo al día siguiente. Entonces, tener comunicación con Dios, estar en comunión con Dios, es como cuando usted tiene Wi-Fi. ¿Qué pasa cuando usted tiene Wi-Fi? Uno llega a un sitio de Wi-Fi y enseguida el teléfono comienza a mostrarnos varias señales. Pero si nosotros cogemos una señal que está cerrada, si nosotros cogemos una señal que no es la nuestra, va a decir no hay conexión, no hay conexión. Lo mismo pasa con Dios. Si yo busco a Dios a través de mi celular, los devocionales son buenos. Hay hermanos que nos mandan devocionales, entre otras cosas. Esos devocionales que nos mandan nos ayudan a reflexionar. Pero yo tengo que tener comunicación con Dios. Mi comunicación, mi palabra de hoy no debe venir de un devocional. Mi palabra tiene que venir de lo que el Señor me revela a mí a través de la oración, a través de la lectura. Es que el Señor me va a hablar. Son buenos los devocionales, pero otro problema. La gente viene a la iglesia y ¿dónde está la Biblia? No, es que la tengo integrada en el celular. Pero mientras está buscando la Biblia, la minimiza y comienza a buscar otra cosa. Se pierde la conexión. Entonces ahí sí estaríamos diciendo que el teléfono nos está perjudicando. La Biblia, algunos pastores dicen que no es igual aquí que acá. La palabra, la letra es la misma. Dios actúa a través de su palabra, porque a través de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. El problema es que si el celular yo lo tengo aquí o lo tengo en la tableta, me va a estar mostrando información, batería baja, mensajes entrantes, alguien está transmitiendo en vivo en Facebook, alguien lo otro. En cambio, en mi Biblia, que yo la conozco, que ya yo sé dónde está cada letra, nada me va a distraer. Entonces, tenemos que aprender eso, que si venimos aquí, puede estar en el celular. ¿Dónde nos sirve eso? De pronto estamos haciendo una fila del banco, abrimos el celular, miramos la Biblia, miramos la palabra del Señor en las versiones que quieran, pero no en la iglesia. En la iglesia tenemos que tener es la palabra del Señor escrita, la palabra del Señor. Si nosotros elegimos, hay que tener cuidado con las redes sociales. Me comentaba un amigo que al hermano le pasó algo. La señal de Wi-Fi, uno dice, yo sí soy inteligente. Yo tengo un plan de datos, pero yo no me gasto el mío. Yo tengo la señal abierta y ya yo sé cómo coger la señal. Ya yo tengo la señal de tal parte. Cuando nosotros tenemos la señal abierta, a través de esa señal pueden acceder a nuestro celular y pueden tener información. Por ejemplo, yo que tengo la información de los bancos en mi celular y yo hago transacciones por teléfono. Si yo tengo la señal abierta de Wi-Fi, pueden acceder a mi señal y tomar las claves y vaciarme la cuenta. Entonces yo solamente cojo Wi-Fi que en ese momento yo vaya a actualizar algo. Pero yo tengo que hacer esas operaciones en mi celular y con mi señal, no con la señal de otro, porque a través de eso nos pueden robar también. Entonces, coger una mala señal, así como aquí nos pueden robar las cuentas, una mala señal de Wi-Fi quiere decir no conectarnos con Dios, sino con el mundo, nos puede llevar al infierno. Primera de Juan 2:16. ¿Por qué? Porque nada bueno nos ofrece el mundo. La gente dice, pero tenemos la comida, tenemos el aire, claro, Dios ha hecho todo eso. Pero el espíritu que está en el mundo, que gobierna el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No es que esto sea malo. El problema es que esto para mí o para la persona se convierta en algo más importante que Dios. El problema es que pensemos más en un carro que en Dios. El problema es que dediquemos más a meditar en cómo va a ser mi casa. El problema es que nos dediquemos a meditar más mis recursos, cómo ganar más, cómo aprender más, cómo comprar más ropa. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Y ahí vamos a tocar una parte que son los niños. ¿Cuál es el problema? Que los niños no tienen una madurez.
Antes pensábamos que a los 16 años el hombre es maduro. Han demostrado que nuestra verdadera madurez se viene a alcanzar a partir de los 30 años. Y uno dice, no, pero es que él tiene 20, ya es muy maduro. Él tiene 25, tiene 28. Nosotros no es solamente el crecimiento físico, sino aprender a resolver problemas. Yo puedo aprender a ganar plata, pero no administrar la plata. Hay más problema en administrar o en gastar que en adquirir plata. Nosotros vemos cómo muchos jóvenes se meten a las pandillas, tienen plata y andan sin nada. Vemos cómo mucha gente se gana la lotería. En Cartagena, yo varias veces les he contado, había una flota de buses, el Embrujo Verde, entre otras cosas se llamaba así. Era una flota de busetas. Se ganaron la lotería como 2 o 3 veces y pasaban quebrados. Y se la ganaban y compraban busetas y quebraban. ¿Por qué? Porque el problema primero es cómo se gana el dinero, pero también cómo lo administramos. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Ellos pueden saber decir, no, yo no le entrego mi celular a nadie porque yo grito, pero no saben que alguien los puede manipular a través de ese celular. Y que ellos piensan que hay otro niñito de 8 años y resulta que es un gordo que está sentado allá manipulando, un gordo pervertido. Y eso lo vemos frecuentemente. Y los jóvenes son tan incrédulos por su inmadurez, porque son niños, por eso son así. Que una jovencita acá en Bogotá pensaba que estaba hablando con Justin Bieber, un artista canadiense que vive en Estados Unidos, y ella pensaba que era él y resulta que era un tipo acá que después la hizo llegar allá y terminó abusando de ella. Entonces, eso es la inocencia. Por eso está en los padres el cuidar a los niños. O sea, los padres son los verdaderos responsables de lo que le pasa a los hijos. Entonces, todo lo que está en el mundo, dice la palabra del Señor, ¿a dónde nos va a llevar eso? A la perdición. ¿Queremos conexión? ¿Queremos una buena conexión con Dios? Hay unos requisitos. Si yo tengo un celular, el más caro, pero quiero que hable, tengo que comprarle un plan, si no, no me funciona. Si no lo cargo, no me funciona. Si no lo tengo disponible en este momento, no me funciona si está en mi casa. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no has conocido. Cuando él dice clama, no está diciendo, oye Señor, ¿será que estás por ahí? ¿Será que tú sí me escuchas? La palabra del Señor dice clama, y clama es que lloremos, que le digamos, Señor, yo necesito hablar contigo. Señor, yo necesito tu presencia. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gente quiere que Dios les revele cosas maravillosas. Clama a mí y yo, esta dice te enseñaré, otra dice, bueno, sí, yo te responderé y te enseñaré. Entonces, si nosotros todo el poder de Dios, toda su deidad, como dice la palabra del Señor, están escritas aquí y Él las tiene reservadas para los que le claman. Entonces hay gente que dice, pero es que yo no paso de conocer un poquito a través de la Biblia, pero no conozco más nada porque no hemos clamado. Pasión, dolor, amor, Señor, te necesito. Otra cosa que necesitamos, 1 Corintios 14:15, hay que orar con todo. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, hay que orar con la mente, Señor, yo estoy necesitando esto, Señor, yo tengo este problema. Pero no solo hay que orar con la mente, sino que mi espíritu también tiene que estar. Nosotros podemos estar pensando, porque nosotros, los seres humanos, tienen un defecto grande, tenemos un defecto grande, que queremos hacer varias cosas a la vez. Y en el momento en que estamos orando con Dios, también queremos saber cómo vamos a hacer con la luz y el agua. En el momento en que estamos orando con Dios es que nos vamos a acordar de otra cosa. Nuestro entendimiento tiene que estar dirigido a Dios y nuestro espíritu tiene que estar dirigido a Dios también. Otra cosa importante, fe. Si yo le clamo al Señor, pero no tengo fe, no estoy clamando. Si yo le clamo al Señor y no tengo fe, mi espíritu no está ahí. Pero 1 Juan 5, del 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirve una oración donde yo venga llorando y yo le diga a Dios, Señor, yo necesito que tú sanes a mi familiar. Yo necesito que tú la conviertas. Pero Señor, si no se puede, bueno, ni modo. No, cuando yo pida algo, cuando nosotros pidamos algo, la Biblia dice que esa es la confianza que tenemos, que sabemos que Él nos oye. Ya vimos que el ojo de Jehová mira toda la tierra y el ojo y el oído de Él escucha todo.
Por eso así sea que estemos murmurando un chisme, Él nos está escuchando. Y si Él le escucha todo lo que le pidamos, sepamos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces hay que clamar a Dios, hay que hacerlo con fe y hay que hacerlo con el entendimiento y con el espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema con muchas redes sociales? Las redes sociales las están usando para extorsionar, las están usando para chantajear. Ahora vienen y comienzan a llamar y le escriben a alguien. He conocido casos de personas que andan con un montón de SIM card, hacen una llamada, extorsionan, rompen esa SIM card, no les pueden hacer seguimiento, pero sacan otra, sacan otra, sacan otra. Entonces, tenemos que entender que las redes sociales pueden ser para destruir, pero también para evangelizar. En las redes sociales lo que más abunda es la mentira. La mayoría de las cosas que uno ve en las redes sociales son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque han hecho estudios que demuestran que a una persona le es más fácil mentir cuando no está mirando a alguien a los ojos. Cuando uno está hablando con alguien o cuando uno hablaba con la mamá y le echaba una mentira, ¿qué decía ella? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Y se daba cuenta si era mentira. Pero si uno está en otra habitación y la mamá dice algo y uno le está diciendo, uno le puede echar mentira, pero la mamá es más difícil que una persona mienta. Han mostrado en las redes sociales y han hecho entrevistas a personas y ellos mismos han encontrado por los cuestionarios que han llenado que si no los están viendo es más fácil decir mentiras. Cuando una persona no lo ven, porque es que la Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente miente en las redes sociales. Mucha gente publica no lo que es, sino lo que quiere ser. Hay una foto muy buena donde muestran a un perro con las orejas abajo y dice foto de la cédula. Y lo muestran como un lobo con los ojos así, la mirada fuerte, la foto de las redes sociales. Todo el que se va a tomar un perfil dice, no, esa no me gusta, bórrame esa. Y si alguien le toma una foto descuidado y quedó con la boca abierta, coge rabia con esa persona. ¿Por qué publicaste esa foto? Me hubieras avisado y yo me estiro y yo escondo la barriga. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo. Entonces mucha gente... yo conozco a alguien, una persona que yo conozco compró un reloj bien bonito. Vino el amigo, lo prestó, se lo puso y lo publicó en su foto de WhatsApp. Como los conozco a ambos, le dije, mira, estás usando el celular del otro, el teléfono. No, pero es que está bonito. ¿Para qué lo muestra? Para que crean que tiene plata y tiene un teléfono elegante. Entonces hay gente que dice, préstame tus gafas, préstame esto, préstame lo otro, y es lo que ponen en las redes sociales. Hay gente que llega y se toma la foto con el carro subiéndose, ese no es el carro suyo. Pero el que está en las redes sociales cree que ese es su carro. Entonces mucha gente publica cosas en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Es raro ver un actor de cine, es raro ver un deportista que cuando le hacen una entrevista no tiene puesto unas gafas grandes. Porque se ve más inteligente, porque se ve más intelectual. Hay jovencitos que van a poner una foto en las redes sociales y se ponen gafas para que los vean mayores. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que publicamos ahí, si somos cristianos, es el testimonio de Dios a través de esa palabra, porque la boca de Dios se está extendiendo a través de nosotros. Isaías 51:16. Mis palabras no son mis palabras, sino las de Dios. Y en tu boca he puesto mis palabras, dice el Señor. Si nosotros somos cristianos, la palabra del Señor está hablando a través de nosotros. La palabra del Señor sale. Por eso tenemos que tener cuidado. Ese pelado no sirve porque lo estamos maldiciendo. Hasta aquí llegaste, ¿no? Es que tú sigues así, te vas a morir. Es que tú sigues así, hasta aquí llegaste. No, ese pelado, ya ese pelado se volvió gay porque míralo cómo hizo. Entonces, maldecimos, pero tenemos que entender que Dios dice que sus palabras están en nuestra boca. Y por eso tenemos, como dice la Biblia, ponerle guardas a nuestra boca. Nosotros no podemos estar profiriendo maldiciones. Así como de la misma forma dice, no impongas manos a la ligera. No abramos la boca también con ligereza. ¿Qué vemos en la mayoría de redes sociales? Si alguien tiene un grado de una carrera, pues lo va a publicar en Facebook para que todo el mundo lo vea. Si a alguien le nace un hijo, un aniversario, estoy cumpliendo con mi esposa, lo publico en las redes sociales. Cumpleaños, tenía un objetivo, subir una montaña, ya lo hice. Quería pasear a las montañas, no sé qué, ya lo hice. Si nosotros publicamos todas esas cosas que pueden ser frívolas, que hoy me compré un pantalón, aquí está mi nueva tal cosa, aquí está. Con más razón tenemos que publicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
Hoy hay una cita, los invito, vamos a reflexionar con esta cita. En Colombia está pasando un problema, va a haber elecciones, vamos a declarar una palabra del Señor que Él dice que Él va a tomar el control. Eso es lo que nosotros tenemos que publicar en la... No es que esté mal que celebremos un cumpleaños y lo hagamos, pero es que sí publicamos eso, pero nos da pena publicar algo de Dios. Pero lo otro que no podemos hacer es lo que hacen muchas personas, las cadenas de oración. Fulano de tal tenía un problema, le iban a quitar la casa, hizo esta oración y Dios le devolvió la casa. Públicalo, pero si no lo publicas vendrá maldición sobre tu casa. Eso no es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que si yo estoy bien con Él, Él me va a guardar de todo mal. Él guardará mi alma, dice el Salmo 121. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué? Que esa cadena de oración, y la mayoría de los que mandan eso son personas religiosas. La mayoría de los que tienen eso andan mostrando imágenes, andan diciendo cosas, son los más religiosos y son los que más mandan las cadenas de oración. Entonces, ¿qué hace la cadena de oración? Si no lo haces, mira lo que le pasó a fulano. Perdió la casa, le cayó una enfermedad. Reenvíalo a 12 personas. Un familiar mío, varias veces le vi eso. Le metían una carta, una cadena de oración. En ese tiempo era una hoja que metían debajo de la puerta. Y ella nos mandaba, hacía su carta, la misma carta, y tenía que hacérsela a 12 personas. Y nosotros que éramos los sobrinos teníamos que ir a las casas y meter escondido debajo de eso. Esas eran las cadenas de oración. Y mi tía nos ponía, y su hijo y yo metíamos las cartas debajo de las puertas. Porque si no lo hacíamos, eso venía una maldición sobre la casa. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día entendemos que esa palabra no tiene poder sobre mí si yo no le creo. Porque cuando nosotros tenemos temor de esa carta, no estamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Porque el perfecto amor, o sea, en el amor no cabe el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y es necesario que el que se acerca a Dios le crea. Y crea que Dios recompensa a los que le buscan. Si yo busco a Dios, yo tengo que tener la seguridad que si me pasa algo malo es porque Dios lo permitió. Para mi crecimiento, para algo que Él quiere de mí. Pero no es que el diablo es el que me está mandando. El diablo le manda a los que son de Él. Y los castiga a ellos, pero a mí no me puede castigar si yo estoy bien con Dios. Ustedes han visto la bola de nieve que la gente dice que en una montaña tiran un pedacito de nieve y va rodando y va rodando y va rodando. Lo mismo pasa con las calumnias. Cuando alguien calumnia y lo pone en las redes sociales, puede retractarse, como el caso que le dije de estos familiares de un paciente que tuvieron que retractarse públicamente, pero ya la calumnia queda. La gente tiene un refrán en el mundo, calumnia que algo queda. Así se demuestre que fue mentira, más adelante vuelve a pasar algo parecido y es que mire, ya le pasó antes. Entonces las redes sociales hacen eso. Cuando nosotros, como en el caso que Dios por su misericordia nos está permitiendo transmitir a través del canal de televisión, para el que está viendo esto, puede decir, no, pero es que esa prédica la hicieron el día tal, ya eso no funciona hoy. Esa prédica la hicieron ahí, pero aquí que estoy lejos no me va a funcionar eso en Estados Unidos, no me va a funcionar allá en un pueblo donde estoy. Jeremías 23:23 dice el Señor, ¿acaso yo soy solamente Dios de cerca, no soy también Dios de lejos? ¿Qué está diciendo el Señor? Si estás predicando mi palabra y la crees y estás aquí, te va a funcionar esa palabra. Pero si estás allá en otro país y la estás escuchando, la misma palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de cerca y Dios de lejos también. Pero la palabra del Señor dice en 2 de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años. 2 de Pedro 3:8. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como en un día. Yo he visto prédicas de pastores que han muerto y me han hablado el Señor a través de esa palabra. A mí me gusta ver las prédicas viejas, me gusta ver de esos pastores antiguos, me gusta ver de muchos pastores de sana doctrina, Chille Ávila, el pastor de la Boston en Barranquilla, Reyes, y me veo esas prédicas también y veo cómo predicaban esas personas en ese tiempo y cómo los usaba el Señor, y Dios me ha hablado en situaciones en que yo he necesitado. Y son prédicas de 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor sigue actuando, porque es viva y eficaz. La palabra del Señor está viva. Ella no es como el latín, que se considera una lengua muerta porque solamente lo hablan en el Vaticano, sino que es viva y que va a cambiar. Y la misma palabra que me habla hoy para el problema de hoy
En 2 años me puede hablar para un problema diferente. Entonces, no tenemos que tener ese temor de que se va a acabar todo esto. Ya casi para terminar tenemos que ver esto. Se están usando las redes sociales para las cadenas de oración, los eventos familiares, los actos sociales, selfies. Esta es la selfie con un paisaje bonito. Tenemos que hablar del Evangelio de Cristo y de la venida de Cristo. La iglesia tiene que prepararse y tiene que anunciarle al mundo que el Rey viene. No sé si ustedes vieron en una publicación, esa niña no le han podido meter eso en la cabeza porque tenía apenas como 2 años. No creo que esa niña se haya grabado el Parlamento. Y la niña estaba diciendo, yo lo veo, el Rey está diciendo que Él viene. El Rey dice que Él viene. Y a la iglesia se nos olvida. Lo más importante hoy, lo más importante de hoy es que nosotros entendamos que el Rey viene, que tenemos que estar preparados, que Jesucristo viene por su iglesia, que Jesucristo viene a buscarnos y tenemos que estar preparados. Tenemos que olvidarnos los triunfos que hemos tenido, todo lo bueno que hemos hecho. Se va a perder si el Rey viene y no estamos listos. El Rey viene, el Rey no es un cuento. Hay gente que dice, no, ya Él vino para el tiempo de Israel. Es su segunda venida. Él dijo, yo me voy, pero les mando un consolador que es igual que yo. Yo regreso pronto. Él está diciendo que Él viene. Eso es lo que tenemos que anunciar. Preparémonos que Cristo viene. Las bodas, como estas mujeres, como las viudas insensatas, las vírgenes insensatas que no tenían su lámpara, se quedaron afuera. La Biblia dice, habrá lloro y crujir de dientes, habrá 2 juntos. La gente piensa que la salvación es en familia. La gente piensa que es como cuando yo voy a sacar la visa para Estados Unidos. Se puede hacer. Yo como responsable de mi grupo familiar, yo puedo sacar la visa y ellos quedan amparados con la mía. La salvación no es así. Si yo como padre de familia estoy bien delante de Dios, y si la esposa y los hijos están mal, se van. Se quedan ellos, se van para el infierno si mueren. Y si no mueren, se quedan porque el Señor se va. La Biblia dice, habrá 2. Uno será tomado, arrebatado y el otro se queda. Habrá 2 en una cama, uno se irá. Habrá 2 trabajando, uno se va y otro se queda. El Rey viene, tenemos que prepararnos para eso. Otra cosa importante que quiero decirles, los niños no están preparados mentalmente para manejar las redes sociales. Las redes sociales no todo es bonito como aparenta. Hay algo que se llama underground. ¿Qué quiere decir eso? Es una red que está debajo de eso. Usted puede pasar por el centro de Cartagena amurallado, qué bonito. Pero usted puede ir a un antro donde venden droga y decir, y esto pasa aquí en Cartagena, esto pasa en Nueva York. Eso pasa en las redes sociales. No todo mundo llega al underground. ¿Qué quiere decir eso? Que el que va a entrar tiene que otro que está dentro darle una clave. Y cuando le da esa clave, ella va a entrar. Under es debajo, es un mundo que hay debajo. ¿Quiénes hablan ahí? Los que van a hacer un atentado, los que van a poner una bomba, los que van a hacer una toma de rehenes, los que van a poner una bomba en tal parte, los que van a hacer un secuestro, los que violan a los niños y los muestran, no los muestran en Google, no los muestran en Facebook porque los capturan. ¿Qué hacen? Los muestran allá. El que quiere comprar videos pornográficos, que quiere algo de pedofilia donde están violando a los niños, donde tienen relaciones con niños, lo ponen es en esas redes. Todos los terroristas hablan es a través de esas redes. Y solamente puede entrar alguien que le den una clave. Entonces las redes sociales tienen muchas cosas que nos hacen ver lo que no es. Muchos niños piensan que están hablando con alguien. Hay una fundación que se llama, creo que Ala 2. Esa fundación, bueno, ¿qué tiene esa fundación? Esa fundación da unas pautas, la hicieron en España. ¿Qué normas tienen que enseñarles a los niños para las redes sociales? La legislación de España no deja que ningún niño tenga celular que tenga menos de 10 o 12 años. Y solamente puede acceder a las redes sociales a partir de los 14 años, según la ley de España. ¿Qué enseñan estas fundaciones? Estas fundaciones se llaman Haya 2. Ellos hacen un código. ¿Qué quiere decir este código? Que si un niño de 14 años hace un perfil social, tiene que tener una opción de privacidad. Quiere decir que todo mundo no la puede acceder si ella no le da cabida a esa persona, para que solamente sus amigos lo puedan ver. Las personas que ellos conozcan por internet, no los que conozcan afuera, sino los que conozcan ahí, tienen que entender que no son sus amigos, que no los conocen, que son extraños, así sean amigos por internet. No pueden publicar en internet datos como los teléfonos o la dirección, porque han mostrado casos de personas que llegan a las casas de los niños. Mira, yo vengo de parte del niño que es tu amigo y vamos a dar una vuelta.
Cuando se publica una foto, tenemos que entender que perdemos el control de esa foto, porque cogen y la montan en otro escenario. Hay que tener cuidado y eso se lo enseñan a ellos. Cualquier acto de acoso que un niño sufra por las redes sociales, tienen los papás que enseñarlo a que tiene que denunciarlo. Y aparte de eso, tienen que quitar la opción de geolocalización. Yo pongo esa opción de que mi teléfono me localice cuando yo hago bicicleta para que me muestre el recorrido. Pero del resto hay que quitarle. ¿Por qué? Porque el que se mete a la red social ya sabe el recorrido que el niño está haciendo y sabe dónde lo puede capturar. Y hay que enseñarle que cualquier cosa incómoda tiene que comunicárselo a sus papás. Y muchos papás no tienen esa regla. Muchos papás le dan a los niños de 2 y 3 años el celular. Muchas amigas me comentan, este niño sí es inteligente. Usted viera cómo pasa con el dedito. Ahí la hija de una amiga no sabe escribir, pero sabe hundir. Y entonces dice, buscar Pepa. Y ¡puc! Le busca los videos enseguida. Entonces no saben leer, pero saben hacer eso. Y el papá dice, pero es que el niño se distrae. Y no sabe que aunque el niño no está en la calle, el niño está siendo víctima de alguien. Hay unos términos que debemos aprender. Hay uno que se llama grooming. Y grooming es cuando un adulto se gana la confianza de un niño a través de internet. ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales. Está el sexting. Y es el intercambio de fotografías entre jovencitos, pero que después terminan siendo extorsionados. Han mostrado muchachitas de 12, 13, 14 años que publicaron las fotos y ahora los compañeros las extorsionan. O tienen relaciones sexuales con nosotros o las publicamos. Y hay otro que es el ciberbullying. Ya no solo en el colegio le hacen bullying, sino que también por el teléfono los llaman, los acosan. Entonces, tenemos que entender que los celulares nos pueden hacer perder la comunicación con Dios. Un niño que no está preparado, le dan el celular, forma parte de algo que se llama el niño emperador, el síndrome del niño. Ponme una imagen, y este es un tema importante tratarlo. Muchos papás, y yo he visto casos, las fotos del síndrome del niño emperador. Muchos papás, y conozco el caso de una amiga, nos las encontramos en el Éxito, y el niño la manipulaba. Y es que ella dice, doctor, es que si yo la regaño, comienza a gritar en el Éxito. Y después entonces me pasa como una amiga mía que le pegó a su hijo, y entonces vino la policía de menores y se la llevó presa. A mí no me van a llevar presa. Entonces ese niñito tiene 5 años y aprendió a manipular a la mamá. Esto es lo que llaman el síndrome del niño emperador. Que el papá llega el momento en que manipulan. Yo he tenido pacientes en consulta con la mamá. Niños de 10 años que le pegan cachetadas a los papás y los papás se ríen. Ese niño sí es travieso, me hace pasar unas penas. Pero han demostrado los estudios que cuando llega a los 14 años así, solamente Dios lo cambia, ya el papá no lo puede cambiar. Esta semana que pasó, voy caminando, yo estaba haciendo turno en la urgencia y me llama una señora y me dice, usted es pastor, ¿verdad? Y eran como las 10 de la noche, necesito que me aconseje de algo. El hijo tiene 13 años, ya no va al colegio. Le dice a los papás que no los quiere. Le dice a los papás que no los necesita. Coge a la hermana y la tira. Y la pobre hermanita se iba a la iglesia con la señora, porque la señora a través de este problema está buscando a Dios. Entonces coge a la hermana y la tira y le pega. Y si ella le dice algo, es que aquí el que manda soy yo. A mí ustedes no me mandan. Yo llego a la hora que me da la gana. Yo llego a la hora que me dé la gana. Eso sí, pero tienen que darle la comida, tienen que darle la ropa, tienen que darle la dormida. ¿Y qué dicen los papás? Es que después el niño se pierde. Se pierde. El hijo pródigo, cuando estaba humillado y regresó, fue que el padre le abrió las puertas. Pero hay que poner disciplina. ¿Por qué? Porque es que hay que entender que es que ellos no son malos, sino que ellos tienen un cerebro, tienen una conciencia que se está formando y que el papá tiene que irlo empujando para que el niño vaya hasta donde el papá quiere. Pero ¿qué dicen muchos papás? Hay que dejarlos. Los niños aprenden a manipular a los papás. Entonces, si un papá viene y le dice que no, y el otro papá le dice que sí, ella se va con este, a ti sí te quiero, a ti no te quiero. Y comencé a leer el caso de un papá que decía, cuando yo estoy con mi niña, ella me hace caso y se porta bien, pero apenas llega la mamá me dice, vete porque ya yo no te quiero a ti. Porque al niño le interesa que estén separados para manipularlos. Pero cuando ese niño lo dejan así y tiene 14 años, ese está demostrado que ese niño no valora las cosas, piensa que todo tienen que dárselo, ese niño piensa que los demás están mal, que él está bien. Y son niños que aprenden, y cuando crecen, se vuelven tiranos, manipuladores. Pero al mismo tiempo se frustran y terminan en suicidio también. Entonces usted le da un celular a un niño por complacerlo, y después termina complaciéndole en otra cosa. Y en las redes sociales todo lo que pasa es así. Entonces, ¿qué es importante? Que el celular no nos puede desconectar de la presencia de Dios. Que el celular tiene su momento.
La Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa. La Biblia dice que hay un tiempo para cada lugar. Pero que nosotros tenemos que aprender a tener intimidad con Dios. El celular no va a reemplazar la intimidad que yo tengo con Dios. Pero muchas veces el celular nos quita el tiempo de oración, de lectura de la palabra. Muchas veces el celular nos quita el tiempo de evangelización. Muchas veces no nos damos cuenta y eso nos absorbe y pueden pasar horas y una persona está ahí. Tanto así que los celulares tienen una aplicación que se llama filtro de luz azul. Yo se lo tengo al mío. Quiere decir que la luz azul, azul es la que produce problemas de cáncer, problemas de astigmatismo y toda esa cantidad de problemas en los ojos. Y esta aplicación lo que hace es que cuando se vuelve de noche, que el ojo tiene que abrirse para que entre más luz, él quita la luz azul y todo se pone amarillo. ¿Por qué? Porque ya la gente de noche sigue usando el celular. La gente está acostado y está demostrado que el celular estando en la cama, produce un sueño menos tranquilo y menos reposado. ¿Por qué? Porque nos mantiene alerta, nos hace pensar todo el tiempo. Entonces, eso pasa con Dios. Si nosotros vamos a orarle a Dios y resulta que primero vamos a ver el celular y si orábamos 1 hora, terminamos orando 10 minutos porque no me di cuenta y pasaron 50 minutos en el celular. Entonces, ese es un mal uso para el celular. Entonces, tenemos que entender que las redes sociales nos pueden servir para alcanzar a muchas personas a llevar el Evangelio de Cristo, pero pueden hacer perder a las personas también. Hoy te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe. Que podamos decirle a la montaña, arráncate de aquí, pásate al mar y lo hagas, Señor. Danos esa fe que mueva montañas. Danos esa fe, Señor, que pueda decir, Señor Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú le dices a mi siervo que sane, él va a sanar. Si tú dices que sane, mi hija va a sanar, como dijo ese hombre que Dios le sanó, ese hombre que Jesucristo le sanó su hija. Padre, danos esa fe, que podamos tocar tu manto y que tú digas, de mí salió poder, porque tu fe lo permitió, Señor. Padre, hoy hay personas que están con temor de un nuevo cáncer, pero eso se va en el nombre de Jesucristo. Padre, hay personas que tienen temor que su hogar se destruya. Hay personas que han dicho, tengo un nuevo hogar, Señor, guárdalo. Padre, llévate todo temor. Padre, llévate lejos todo temor. Hay personas que dicen, mi hijo no es el que yo he querido. Mi hijo, Señor, no es el que yo te pedía, Señor. Padre, pero hoy tu palabra dice que tú eres el que vuelves el corazón de los hijos hacia los padres, Señor. Tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos. Padre, ese amor que ese hijo no ha recibido, Señor, tú eres el que tienes el poder para volver esa madre hacia ese hijo, ese padre hacia ese hijo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor.